La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Moté y hoy, como siempre, vamos a tener un programa bien interesante, pues vamos a hablar un poco sobre uno de los pilares sobre los que las y los historiadores trabajamos. Me refiero precisamente al archivo, aquella entidad que constituye una pieza fundamental para la investigación histórica. Pero antes de iniciar la conversación con nuestra invitada, quiero saludar a Misael Chaboya, que también anda por acá en el estudio C del IMER. Misael, ¿cómo andamos? Hola Augusto, pues bien, ya listo para un programa de Interruptus, Pasado es Presente, aquí en Radio Ciudadana. Como siempre en el Instituto Mexicano de la Radio, hoy recuerden, querida audiencia, es lunes de Interruptus, así que recuerden sintonizarnos cada lunes a las 4 de la tarde. Así es, Misael. Bueno, y pues como ya les anunciaba, hoy vamos a tener una conversación sobre el archivo, donde vamos a reflexionar un poco sobre su origen, su función, y la forma en que estos repositorios se han transformado para cubrir las necesidades e inquietudes que la investigación histórica requiere en el presente. Para ello, pues contamos con la presencia de una invitada de lujo, Andrea Madero Castro. Y pues antes, ¿no? Les voy a dar una pequeña semblanza de nuestra invitada. Andrea es licenciada, maestra y candidata a doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada del Diplomado de Relaciones de Género del CIEG UNAM y ha realizado estancias en el Departamento de Género de la The London School of Economics y en la Biblioteca Schellinger en la Universidad de Harvard. Es autora de artículos sobre historia de las mujeres y de los feminismos en revistas especializadas. Actualmente imparte el curso, que es un archivo, miradas afectivas y decoloniales al concepto de archivo, en el CIALC UNAM. Es integrante del comité de redacción de la revista Fractal y becaria en la Coordinación para la Igualdad de Género de UNAM. Le encanta cocinar, comer y pasar el tiempo con su gatito. Andrea, pues bienvenida a Interruptus y a los micrófonos del IMER. ¿Cómo estás? Hola Augusto y Misael, es un gusto estar aquí. Estoy súper contenta de acompañarnos esta tarde. Pues bienvenida, Andrea, y vamos a conversar porque tenemos muchas cosas que decir de lo que hacemos las historiadoras, los historiadores. Y a mí, para iniciar la conversación, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué entendemos por un archivo, ¿no? Desde la visión institucional, desde la no institucional también. Y pues también, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué consultamos archivo las historiadoras, los historiadores? Claro, bueno, primero me gustaría empezar hablando de qué es lo que significa un archivo institucional o de una forma en la que yo llamo tradicional. Uh-huh. Y esto tiene que ver no nada más en el soporte o en el tipo de archivo, sino en la perspectiva desde la cual se estudian estos archivos. Me refiero a una perspectiva tradicional que tiene que ver con una idea de que existe una relación de identidad entre el archivo y cierta idea de verdad histórica. Uh-huh. Entonces, esta idea tradicional del archivo considera que ir a un repositorio de documentos implica un acceso directo a la verdad y al pasado. Uh-huh. Esto ha sido muy importante para la historia porque es a partir de fuentes que se construyen las investigaciones y las posibles interpretaciones del pasado. Sin embargo, esta versión de lo que es un archivo en su aspecto más tradicional, ha tenido varias intervenciones, especialmente desde el siglo XX, que bueno, ya les voy a platicar un poco más sobre eso después, pero la característica principal de esta perspectiva crítica del archivo es una interrupción a esa lógica de identidad entre archivo y pasado. Entonces ya no entiende al archivo como un acceso directo a la verdad histórica, sino como un espacio de relaciones de poder y de producción de discursos. Y esa es una diferencia sustancial. Muy importante. Sí. O sea, sobre todo, ¿no? Cuando vamos al archivo, pues por lo general, ¿no? Pues encontramos, ¿no? Una gran variedad, pues, de documentos, ¿no? Que se encuentran resguardados bajo estas instituciones. Y también quería preguntarte, ¿no? ¿Cuál es la lógica del resguardo de ese tipo de documentos? ¿Cuáles son los criterios, ¿no? Que existen por las instituciones, por los estados o por las entidades que sean para decir estos documentos sí deben ser resguardados y estos no? ¿Bajo qué lógica se rige un archivo en este caso? Claro, pues en la teoría archivística tradicional igual existen 3 niveles de archivo. La primera es el archivo administrativo, uh-huh. El siguiente es el archivo de concentración
Y el último nivel, digamos, es el archivo histórico. Y me gusta que hayas preguntado por los criterios, porque aquí vemos cómo es que un archivo nunca es nada más una cuestión transparente de acceso al pasado, sino que para ir pasando de nivel en nivel, justo está atravesado por criterios de selección y de depuración. Entonces, lo que tenemos en un archivo histórico ya fue depurado y ya es producto de ciertos procesos selectivos que están, desde luego, informados por cuestiones de género, por cuestiones políticas, que producen una idea de lo que cuenta como histórico, y es solo desde esa idea que se van seleccionando los documentos. Y esta idea de historia muchas veces, que es algo que he estado estudiando últimamente, está profundamente vinculada con un sesgo androcéntrico de lo que es la historia. Entonces se entiende que la historia sucede en la esfera pública y se lleva a cabo por hombres, y entonces muchas veces documentos que son de tipo personal, escritos por mujeres, como cartas o diarios, no llegan a estar en los archivos históricos. En otros casos sí, pero es común que se vayan descartando como porque no tienen se considera que no tienen importancia histórica. Claro, y para pues nuestro público no especializado, justamente eso implica que los discursos que construimos en la investigación estén mediados no solo por la información que se contiene en los documentos, sino también por cómo están clasificados y cuáles documentos se decidió en algún momento de la historia reservarlos y cuáles no. Ahí yo creo que es justamente la posibilidad de que tenemos de reflexionar y que justamente podemos como hacer ciertas reflexiones profundas sobre cómo las historiadoras y los historiadores preguntamos a los documentos, ¿no? Entonces, yo te preguntaría justamente sobre qué preguntas podemos hacerle a estos documentos para construir pues miradas sobre el pasado no tradicionales, no androcéntricas, como tú lo comentabas, y que nos puedan hacer como sacudir, digamos, estos documentos, que nos arrojen información y que nos puedan hacer mirar al pasado de una manera pues innovadora, distinta. Claro, muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante pensarlo así, porque a la hora de considerar los archivos no como un acceso directo a la verdad, sino como un dispositivo que produce discursos de poder y se juegan relaciones de poder dentro de los documentos que contiene, también podemos considerar al archivo como un objeto de estudio en sí mismo. A esta perspectiva se le ha llamado estudio etnográfico del archivo, que es un préstamo de la antropología, esta técnica etnográfica, y considera al archivo como institución y conjunto de documentos como un campo, como un trabajo de campo. Y esto es bien interesante porque se puede hacer un ejercicio, una interrogación al archivo en tanto sus prácticas documentales y desde una perspectiva histórica. Con esto quiero decir analizar la producción del archivo como institución desde una mirada histórica, viendo cómo es que se han ido construyendo los criterios de selección y de depuración, pero con una perspectiva histórica, porque estos no siempre han sido los mismos. Lo que se consideraba importante o histórico hace 100 años, quizás no se mantenga en la actualidad. Y eso es una pregunta disruptiva, porque no considera al archivo como una institución transhistórica, sino también abierta a una interrogación desde nuestra disciplina. Muy bien, interesante esto que nos comentas. Y justamente, Andrea, a mí me gustaría preguntarte sobre la mirada etnográfica que nos comentas. No solo es entender al archivo como una institución dinámica, y históricamente hablando, sino también pienso, por ejemplo, en archivos agrarios o en el propio Archivo General de la Nación, que son archivos vivos, en el sentido de que son archivos que sirven a las comunidades en procesos jurídicos, identitarios, territoriales, y eso habla justamente de cómo, pues, solemos tener la noción de que los archivos están ya para historiadores o gente especializada, pero también dentro de la mirada etnográfica está esta mirada en la que cómo se usan los archivos, ¿no? Y cómo va cambiando eso a lo largo del tiempo. Claro, eso es padrísimo, porque también creo yo que interviene esa idea de archivo como algo que es fijo, que está muerto, que está ya como en el pasado nada más. Y actualmente, de hecho, muchos archivos se utilizan por parte de colectivas de activistas, un poco como utilizar el archivo en su contra, ¿no? Y utilizarlo como una manera de reclamar una deuda al Estado que tiene con ciertas poblaciones, ¿no? Entonces se me ocurre ahorita un archivo muy bonito del Museo de Arte Transfeminista, y que justo tienen una iniciativa de recopilación de documentos, hemerografía e historia oral también, para mostrarse como sujetas válidas en la historia.
historia y que han estado ahí siempre, ¿no? Como afirmar su presencia desde un tono muy de activismo, que de todos modos implica una investigación de archivo, ¿no? Pero es una forma de comprender el archivo como totalmente arraigado en preocupaciones del presente. Y bueno, ahora que yo quisiera preguntarte, ¿no? Si siempre ha existido esta misma lógica, ¿no? De resguardo de la memoria. Digamos, ahorita estamos como en un contexto, ¿no? Del mundo moderno, pero si, digamos, en el mundo medieval o antiguo, ¿no? Siempre ha existido esta lógica, ¿no? De ese mismo resguardo de la memoria, o ha ido cambiando conforme ha avanzado la historia última. Claro, pues mira, las prácticas documentales yo creo que son en sí mismas un objeto de estudio desde esta perspectiva de estudio de los archivos. Entonces, si comparamos, ¿no? O sea, lo que ha traído la tecnología actualmente a la capacidad, me refiero, de digitalización de documentos, de difusión también de documentos, pues la respuesta sería pues rápidamente que sí, ¿no? O sea, que las prácticas documentales y de preservación van cambiando, y lo interesante ahí yo creo que es llevar esa pregunta como a un nivel más. O sea, ¿por qué? ¿Por qué cambian? ¿No? O sea, ¿de qué soportes tecnológicos dependen estas transformaciones? ¿De qué cambios a nivel de movimientos sociales, como decía Misael, que pueden informar también acerca de estos criterios de relevancia y de conservación? Y ahí se torna ya muy, muy evidente, creo yo, la perspectiva, el estudio etnográfico de lo que es un archivo. Súper interesante, ¿no? Esto que nos comentas, Andrea. La verdad sí es que es también todo este soporte tecnológico. Yo creo que sí abona bastante, ¿no? Sobre todo a un resguardo más amplio, ¿no? De la memoria, sobre todo, ¿no? Al menos en el mundo moderno, a diferencia, ¿no? De otras épocas. Yo creo que sí, estos soportes, pues de alguna u otra manera, ¿no? Pues han ayudado a que haya un resguardo que sea un poco más amplio, ¿no? Bueno, eso quizá lo vayamos ampliando, ¿no? En el segundo bloque del programa, ¿no? Ya cuando entremos, digamos, a temas, ¿no? Un poco más complejos, ¿no? Sobre silencios y olvidos en los archivos, puesto que es una cuestión que va un poco atada, ¿no? A las nuevas preguntas que las y los historiadores pues tenemos en el presente. Bueno, pues amigas y amigos, tenemos que ir a un breve corte. Como ya saben, como escuchan, estamos conversando con Andrea Madero Castro sobre archivos e historia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y también X, antes Twitter. A mí la verdad me gustaba cuando se llamaba Twitter, ¿no? Pero pues, el señor Most hace lo que quiere y pues ahí andamos. Bueno, y también pueden escuchar nuestros programas en www.imer.mx/programas en YouTube. Volvemos en unos minutitos, no se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos a nuestro segundo bloque. Recuerden que estamos conversando con Andrea Madero Castro sobre archivos e historia en esta serie de reflexiones sobre el quehacer histórico que nos llevan pues a plantearnos algunas preguntas sobre aquello que está detrás de las investigaciones, y en este caso justamente estamos pues comentando sobre los archivos, ¿no? Y pues un poco, ¿no? Retomando lo que estábamos comentando, ¿no? En el bloque anterior, yo quisiera como retomar un poco, sobre todo para esta segunda parte del programa, ¿no? Pues que ahora damos por entendido, ¿no? Que existen nuevas formas de concebir el archivo, mismas que surgen a partir de nuevos intereses en la investigación histórica, ¿no? Van apareciendo nuevas preguntas y por lo tanto, ¿no? Nuevos sujetos históricos que merecen ser historizados, ¿no? Pero también quisiera preguntarte, ¿no? ¿Dónde y desde cuándo se perciben estas nuevas formas de mirar el archivo, ¿no? Por parte de las y los investigadores. Bueno, sí hay un campo de estudios de esto que se le nombra el giro archivístico. Yo soy un poco cautelosa cuando se habla de giros, porque siento que es una perspectiva como un tanto reduccionista del alcance que pueden tener las preocupaciones en las disciplinas, ¿no? Sí.
Pero bueno, se habla de un giro archivístico que comenzó más o menos en los 90, muy informado por el postestructuralismo, en el sentido de que tienen una preocupación importante por el lenguaje, ¿no? Aquí en este giro archivístico se entiende el lenguaje como discurso y insisto que se rompe esa relación de identidad entre archivo y realidad histórica. Entonces, más bien hay un salto a comprender los archivos también como un discurso y en el que se juega el lenguaje en términos de disputa y de construcción de conceptos en un sentido muy político. Entonces, podríamos decir que es más o menos ahí cuando se le pone un nombre a esta preocupación, en los 90, giro archivístico. Sobre todo, ¿no? Que pues también se rompe un poco, ¿no? La lógica del archivo, ¿no? También entiendo que el archivo tiene una lógica jurídica, o sea, de que todo lo que se resguarda, ¿no? Siempre va desde una función que sirve para el Estado, ¿no? Pero también ahorita vamos a platicar un poquito, ¿no? De cómo se puede penetrar esa mirada jurídica para, digamos, ¿no? Rescatar otras cosas, ¿no? O observar por los márgenes, ¿no? Dentro del archivo, dentro del documento. Y es que es justamente esa como la cuestión que tendríamos como que explorar un poquito más hacia cómo, pues, desde esta mirada de entender a los archivos y a los documentos que están en los archivos como creaciones, digamos, institucionales, por llamarlo de alguna manera, con una mirada muy clara. Pienso, en el caso mío, que me dedico a investigar los pueblos indígenas mixtecos del siglo XVIII, pues los archivos generalmente están hechos por españoles, ¿no? Entonces, ¿cómo entender al archivo como esta forma de abrir la puerta a nuevos temas, hacer preguntas distintas y entonces poder hacer historia y poder reflexionar sobre las mujeres, sobre el cuerpo, sobre sujetos o grupos subalternos? ¿Cómo lo plantearías tú? Una aportación, creo, muy bonita de este llamado giro archivístico es precisamente utilizar estos archivos que Ann Stoller, que es una de las principales exponentes del tema, nombra archivos coloniales. Entonces, lo que ella hace es poner en práctica una lectura muy, muy detallada de los archivos, que le llama lectura en el sentido del archivo. Y entonces lo que ella propone hacer es observar las lógicas coloniales en ese archivo. Entonces aquí sí vemos, no está buscando, por ejemplo, la fecha de creación de el sistema de encomiendas. No está buscando el nombre de un encomendador importante, sino que ella lo que está buscando es el poder en ese archivo. O sea, cómo es que ese archivo también produce ciertos discursos que reproducen la desigualdad, ¿no? Entonces, en un archivo del siglo XVIII es muy interesante, creo, ver cómo es que desde el archivo se producen categorías sociales, como por ejemplo las personas en los archivos coloniales, muchas veces las personas nativas. Ann Stoller estudia los archivos de la colonia holandesa. Entonces observa cómo es que se describe los nativos como personas de poco fiar, personas de poca inteligencia, personas que no se categorizan en el mismo nivel que las personas colonizadoras. Entonces ahí, a pesar de que es un archivo que fue pensado como un instrumento del Estado, puede revertirse o utilizarse justo desde esta premisa, ¿no? De que los archivos siempre están abiertos y que no hay una única verdad ahí en el archivo y que se pueden ofrecer interpretaciones distintas y un poco como desmantelar esas lógicas de poder. Y también pienso, ¿no? Que también todo esto va evolucionando, ¿no? A partir, pues, de las nuevas, digamos, ¿no? Teorías y metodologías de la historia, ¿no? Por lo general, en el pasado solía entenderse, ¿no? Como desde el positivismo, ¿no? El archivo te va a dar la verdad, ¿no? Y el archivo, digamos, como única fuente. Afortunadamente, ya el archivo no es, digamos, el único material con el cual los trabajamos los historiadores. Existen otros tipos de documentos, archivos orales y de otro tipo, pues que, digamos, nos han permitido, ¿no? Tener una mirada mucho más amplia, ¿no? Justamente a estos nuevos sujetos, ¿no? Y estas nuevas interrogantes que las y los historiadores planteamos, ¿no? En ese tiempo. Pero ahora yo quisiera, digamos, preguntar, ¿no? Un poco, digamos, hacia dónde va, ¿no? Como esta mirada del archivo, ¿no? Puesto que ahora, pues, estamos pues en los últimos años, ¿no? Teniendo, digamos, miradas, digamos, una visión completamente diferente de los documentos y lo estamos ya viendo incluso en claves emocionales. Cómo algo como una emoción puede ser rastreada en un documento, ¿no? Algo que incluso hace 30 años era inimaginable, ¿no? Las emociones. ¿Cómo trabajar algo tan complejo que no se plasma de manera directa en un documento? Me encanta este tema y esta pregunta sobre las emociones porque me parece una apertura muy creativa, que invita mucho a la creatividad de la persona investigadora. Y este tema de las emociones, en parte es
posible a la hora de entender el archivo como discurso. Porque a lo que hay acceso aquí con el archivo no es a la emoción tal cual, que de por sí acceder a una emoción, aunque sea de alguien que tiene sentada enfrente, es complicado, ¿no? O sea, descifrarla. Sí. En un archivo que se escribió como el de Misael, ¿no? Hace varios siglos, pues es más complicado quizás, ¿no? Entonces, las emociones, yo diría que 2 vías para estudiarlas en el archivo es la primera, esta metodología que plantea Ann Stoller, que es una manera de conocer muy íntimamente el archivo que estás trabajando. Entonces la idea aquí es poder empezar a ver ciertos gestos retóricos que existen en el archivo, ciertas asociaciones conceptuales, ¿no? Como entre 2 palabras y si existe una tercera ya puedes entender la emoción de la que se adhiere a cierto concepto, ¿no? Incluso es muy divertido ver, yo estudio archivos sobre todo de los 60 y los 70 y de mujeres feministas, y es muy divertido ver cómo el enojo se puede ver ahí en el documento mediante los signos de puntuación también, o el uso de mayúsculas en invitaciones a un meeting o a una protesta. Y es también pues muy divertido como abrirte como investigadora a dejarte interpelar por esas emociones en el archivo. Y en segundo lugar, yo diría que en muchos casos las emociones ya están en el archivo, sin embargo, no son consideradas como un espacio legítimo de producción de conocimiento. Entonces también es necesario, como investigadores que trabajamos con archivos, que no solo somos los historiadores, eso es importante, revisar un poco cuáles son nuestros prejuicios a la hora de estar en el archivo. ¿Qué es para nosotras y nosotros lo histórico? ¿Cuáles son nuestros criterios de relevancia incluso de lo que integramos a nuestra narrativa histórica? Porque en muchos casos las emociones se consideran como algo marginal o secundario, y a la hora de ponerlas en el centro de la reflexión, se abre toda una nueva serie de preguntas acerca de cómo se construyen históricamente las emociones, en función de cuáles comunidades, cómo circulan también dentro de una institución o una comunidad, y finalmente cómo es que se utilizan incluso por parte del Estado para generar otros discursos acerca de ciertas poblaciones, a través del miedo, la ansiedad, ¿no? Se me ocurre. Fíjate que esto que comentas me hizo más bien pensar en otros archivos que no son como los que solemos ver como historiadoras o historiadores, o quizá en los que piensa la audiencia en archivo, pues la gran institución con miles de documentos clasificados, digitalizados. Pienso en archivos municipales, en archivos familiares inclusive, ¿no? Que uno puede ir alimentando justamente en la medida en que va resguardando documentos, fotografías, y que bueno, estas miradas que podrían no estar atravesadas, digamos, como por otras lógicas que no serían propiamente, por ejemplo, desde la mirada colonial, ¿no? Son documentos míos, creados por mi familia, digamos, y que a los cuales también podemos entrarle desde las emociones, desde las preguntas sobre procesos que vivió mi familia, digamos. No sé si, y para ir cerrando justamente este programa, pues ¿cómo podrías tú partir de las ideas que nos has compartido en el programa para verlo hacia una mirada de archivos pues pequeñitos, digamos, o con otra lógica que no son los grandes archivos que estamos acostumbrados? Pues pienso que algo también padre de intervenir este gran concepto de archivo en el sentido tradicional de contenido, perspectiva e instituciones es que es un concepto que en tanto histórico también es maleable y muy flexible. Entonces, por ejemplo, hay quien habla actualmente de archivos efímeros, carteles de protestas que ciertas colectivas van guardando para, pues, justo ir creando una memoria. Puede ser también, yo conozco dos investigadoras que estudian archivos de memes, y lo que ellas buscan ahí es el humor colectivo de una época, ¿no? Y desde luego que un archivo de memes es válido, ¿no? Podemos pensar en nuestros cajones de junto a la cama como un archivo también, ¿no? O sea, de nuestros intereses, nuestros criterios de relevancia también, y también como igual haciendo alusión a Benjamin, que ya me contó Augusto que de aquí viene el nombre, también partir de que desde lo más pequeñito puede permitirnos abrir la historia, ¿no? Y abrir el tiempo a un momento en específico. Entonces, la idea del archivo es pensarlo como algo que está conectado con el tiempo, con lo colectivo, con las emociones, y que no es algo fijo
con un significado unívoco. Pensemos incluso lo que sucederá en el futuro con toda esta cuestión digital, ¿no? Claro. Y la capacidad que tenemos ahora de consultar archivos o documentos del otro lado del mundo a la distancia de 3 clics, que obviamente cambia todo el sentido de la investigación y las preguntas. Bueno, Andrea, te queremos agradecer por estar aquí. Muchísimas gracias. Como lo escuchan, querida audiencia, conversamos con Andrea Madero sobre archivos e historia, así que gracias por estar nuevamente. Gracias a ustedes. Un gusto. Y gracias, obviamente, Augusto, por este programa. Nos escuchamos el próximo lunes, querida audiencia. Como siempre saben, el tiempo se va volando. Pero bueno, antes de irnos, queremos agradecer como siempre al Instituto Mexicano de la Radio, a Radio Ciudadana por este espacio que es público. En particular a Sergio Vargas, que hoy nos apoya en los controles técnicos. También a Hernán Nájera, nuestro productor y el responsable de que usted nos escuche en este momento. Y le invitamos, por supuesto, a que nos escuche en nuestros programas anteriores en imer.mx/programas. También estamos en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales y obviamente también a las redes sociales de Radio Ciudadana. Recuerde escucharnos todos los lunes en punto de las 4 de la tarde por el 1350 de AM. Hasta pronto. Adiós. Bye. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.